pero hay muchos tipos de idolatría en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo. Y la palabra es lámpara, es luz, es guía en nuestro caminar. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esta roca era Cristo. Ahí te está dando la palabra bien claro. ¿Quién es la roca? La roca eterna, la piedra del ángulo. Dice, esta roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y esta es una palabra dura, pero aquí está. Y Pablo está hablando, está recapitulando esos hechos de ese tiempo, cuando el pueblo recibió la palabra, estaba ahí bajo la nube, bebían el agua, pero dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Cuánto en este tiempo estamos oyendo la palabra de Dios, pero no estamos actuando conforme a como Dios quiere? ¿Será que en este tiempo también se cumple este versículo que dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios? Pues tristemente la palabra sí, claro que se cumple. Tristemente hay gente que escucha y desestima, tienen poco, ignora la palabra de Dios. Y además dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y aquí está Pablo haciendo una recapitulación y dejándote claro que el pecado tiene consecuencias. Consecuencias devastadoras. Dice que el pueblo se puso a fornicar y cayeron en un día 23,000. Mire cómo es el juicio de Dios contra el pecado. Porque Dios inventó todo. Pero hay cosas que son para un tiempo y hay cosas que no está bien fuera de tiempo. Y las relaciones Dios las inventó para el matrimonio. Y fuera de eso es pecado contra Dios. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Mire qué firme que es Dios contra el pecado. Dice que fornicaron y cayeron 23,000. Dice que tentaron a Dios y perecieron por la serpiente. Murmuraron y perecieron por mano del destructor. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? ¿Por qué pasaron estas cosas? ¿Por qué Pablo las trae a memoria 2000 años después? Porque mire lo que dice. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire cuán grande es la misericordia de Dios, que ha dejado un registro para amonestarnos a nosotros. Dios nos amonesta con amor,
nos está hablando en este tiempo que salgamos de toda vanidad, que dejemos la idolatría y nos volvamos a Él. Como leía al inicio, idolatría no es solo tener una estatua. Hay gente que idolatra el dinero. Es uno de los más grandes ídolos de este tiempo. La gente toma muchas decisiones, se mueve y a veces hasta abandona la familia por dinero. Tengamos mucho cuidado, porque la Escritura dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y te interpreta la Escritura quiénes son esos dos señores. Dice que nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Por eso es que en este tiempo debemos estar claros, con las metas claras, la mente clara, y poner a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, quien es Dios sobre todas las cosas. Seguimos leyendo. No ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios no te va a dejar ser probado más de lo que puedas resistir. Y esta es una garantía que nos da el Señor de que tenemos la capacidad en Cristo Jesús de estar firme en medio de las pruebas, de los problemas, de todas las acechanzas del diablo. Podemos estar firmes, porque ninguna prueba es más de lo que podemos soportar. Aquí lo está confirmando la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¡Qué mensaje tan exacto para este tiempo! ¡Cuánta idolatría en Cuba! La gente anda haciéndose santos supuestamente. Lo que están es entregando su vida a los demonios. Eso es una forma clara de idolatría. Que el Señor tenga misericordia y libere esa nación pronto. Pero la gente, la libertad que quiere es una libertad económica. La gente lo que quiere es que haya dinero y abundancia para seguir en el pecado. Pero la verdadera libertad en Cristo Jesús, porque la Escritura dice: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libre de toda idolatría. Mire, también en Haití, un país sumergido en extrema pobreza y problemas, es uno de los países más altos en brujería. Y la lista sigue. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, a aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. A veces la gente cree que está pagando promesa, que le está dando a Dios a su manera, pero la Escritura dice que aquello que se sacrifica a los ídolos, dice que a los demonios los sacrifican y no a Dios.
Qué clara que es la Escritura y cómo nos advierte de este tiempo. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No os hagáis partícipes con los demonios. Todo eso que hay en Cuba es santería, hechicería, todas esas cosas, los dioses que se mencionan aún en las canciones, son demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Hay gente que dice, no, yo le voy a hacer una oración a este santo, a este, y por si acaso a este otro. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Cuando la persona está ahí, que le ora a los demonios, que le ora a los ídolos, que anda en un lado, anda en otro, dice, ¿acaso provocaremos a celo al Señor? Porque Dios, el Dios Todopoderoso, el único y verdadero, Él es un Dios celoso. Él solo quiere ser lo primero en tu vida. Pero si tú estás un día con Dios, un día con los demonios, estás trayendo maldición a tu vida. Busquémosle a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. El Señor nos ama. Dice que todas estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Busquemos de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. El Señor nos ama. El Señor vino en la persona de Jesucristo a dar su vida por nosotros. Y fuera de Él no hay salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Él es el único. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, los que confían en Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu pueblo, bendice a cada persona aquí presente. Busquemos de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor la bendiga. Vamos a ir a una alabanza, vamos a ir predicando. Escuche y ponga la palabra de Dios por obra, porque separados de Él nada podemos hacer. Que el Señor la bendiga. Como decía esa canción, tú proveerás, Cristo proveerá, todo va a estar bien. Quiero dar un mensaje corto ahora, primera de Timoteo, capítulo 3, donde habla el misterio de la piedad. Es un misterio difícil de entender, pero aquellos que hemos recibido a Cristo, dice que el Señor nos da la sabiduría para entender todas las cosas. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La iglesia es columna y defensa de la verdad. Yo no sé si usted ha visto ahora, andan por ahí, tristemente los jóvenes, porque el diablo ataca a las nuevas generaciones. Jóvenes que dicen que son animales, ahí andan, que son perros, que son esto, que lo otro. Y es triste, pero la iglesia es columna y defensa de la verdad. Son espíritus de demonios que se meten en las personas. Entonces se cree que son perros, o se cree que son monos, o lo que sea. Pero no es otra cosa que espíritus de demonios. Que el Señor reprenda toda mentira. Pero la iglesia, que es columna y defensa de la verdad,
Necesitamos buscar a Cristo, entregar nuestra vida a Cristo, para que podamos ver todas esas cosas con claridad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y mira, aquí se va a revelar una verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es un misterio. Es un misterio que nos está revelando que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios que vino en carne. Jesucristo vino en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo de Nazaret, Dios sobre toda carne. Y después en el capítulo 4 hay una advertencia en contra de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, espíritus engañadores que le hacen creer a la gente que son perros, que son animales, gente que tiene la conciencia cauterizada, que le deja herencia de dinero a los perros, habiendo tanta gente con hambre, gente que se casa con los perros. Que el Señor reprenda todo espíritu de demonio, toda trampa, toda ceguera espiritual, en el nombre de Jesús. Qué clara que es la Escritura. Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Espero que en esta mañana usted haya entendido el mensaje. Viene tiempo de mucho engaño y mucha mentira, son espíritus de demonio, pero hay un misterio, hay una verdad que ha sido revelada, que Jesucristo vino, Dios se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo, y en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Jesús de Nazaret, Él es Dios sobre nosotros, Él es apóstol y sumo sacerdote, Él es el que había de venir, Jesús de Nazaret. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Busquémosle a Cristo porque queda poco tiempo, que el Señor le bendiga. Escuche esta alabanza y ponga al Señor en primer lugar.